Estás escuchando ¿Qué carajo es el diseño? Un podcast que invita a personas cuyos diseños están cambiando el mundo a que nos cuenten cómo lo hacen. Xavi, para vos, ¿qué carajo es el diseño? Pues empezamos con una pregunta, porque la definición de diseño yo creo que ha ido cambiando mucho y ha ido mutando a lo largo de los años, ¿no? De hecho, vuestro podcast precisamente, ¿no? es un challenge a qué es diseño. A ver, si lo tuviera que pensar, diría que es un proceso de producción de artefactos que pueden ser físicos o abstractos, pensados de una forma dirigida y orquestada. Y digo eso, primero, porque pueden ser artefactos físicos, ¿no? Como una silla, que es lo que se entendía normalmente por diseño. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de un modelo de negocio, cuando presentas un canvas, por ejemplo, sería un artefacto, pero no es físico, sino que es más de corte abstracto, intelectual, como lo quieras llamar, ¿no? Y luego, yo personalmente, digo lo de también dirigido y orquestado, porque creo que casi todo se diseña, pero yo tengo ciertas reticencias con pensar, por ejemplo, que una ciudad se diseña. Porque creo que la ciudad como diseño es algo que emerge de una suma de muchas cosas, ¿no? Pero que no hay nadie dirigiendo un proceso, entonces ahí sí que me cuesta pensar que... O sea, la ciudad claramente hay un diseño de la ciudad y hay una suma de diseños que al final da como resultado la ciudad, pero ahí sí que me cuesta pensar que eso entraría dentro de diseño, ¿no? Entonces diría un poco eso. ¿Definir el diseño es limitarlo? ¿Cómo pasamos del insight a la innovación? Hoy hablamos con Xavi Puig, apasionado por la filosofía, la estrategia y el deporte. Actualmente es Head of Insights de Telefónica en el área de innovación digital. La curiosidad está siempre presente y su camino como consultor en agencias como Comunisa y SLI lo llevó a impulsar diversas empresas en todo tipo de industrias, desde startups hasta corporaciones. Filosofamos sobre el valor del diseño, la ética en la disciplina y la innovación en ambientes desafiantes. También sobre el impacto de los insights y el balance entre explotar lo conocido y explorar lo incierto. Quédate para descubrir qué carajo es el diseño, por lo menos para Xavi. O sea que cada parte del sistema ciudad puede estar diseñado, pero el sistema por sí mismo no. Justo eso. O sea, creo que sí, se diseña en el micro, pero en el macro no. O sea, creo y luego también hay actores que tienen un papel pues con mucho más peso y más poder, ¿no? Por ejemplo, pues un ayuntamiento o un estado, pero que al final el resultado último no lo dirige nadie, sino que es emergencia. Entonces ahí sí que me cuesta pensar, ¿no? Yo siento que el diseño trata de generar algo dirigido y ahí sí que con el concepto, por ejemplo, concepto ciudad, me costaría un poquito más pensar en diseño. Entonces iría un poco por ahí mi definición. Está bueno porque es tener en cuenta que hay algo de la serendipia o de la vida misma que va en contra de eso que está totalmente diseñado. Que las cosas suceden, que uno vive, uno habita una ciudad y eso jamás podría diseñarse de antemano. Claro, no, por supuesto, porque tiene esa parte espontánea, ¿no? Siempre, siguiendo con el concepto de ciudad, ¿no? Pienso en Barcelona, la parte del MacBab. Ahí hay skaters haciendo cosas. Eso no lo ha diseñado nadie, es una emergencia donde hay gente que toma un espacio físico y de ahí le da un uso, ¿no? En todo caso, lo que sí que podrías hacer como diseñador urbano es tratar de predisponer a que se pongan skaters allí, pero creo que en el caso de Barcelona no es así, porque no es un espacio no es un espacio pensado para hacer skate, ¿no? Sino que la gente lo ha tomado como eso, ¿no? Sí, iría un poco por ahí, sí. Y en ese caso en particular no podríamos haber pensado que skaters iban a habitar ese espacio y diseñarlo a propósito. Yo creo que el diseño puede condicionar, pero en última instancia, como el diseño se usa, tú puedes predisponer a que el martillo se coja por el asa, pero puedes cogerlo por la otra parte, ¿no? Por donde se utiliza, digamos. Entonces, sí, puedes poner como cues, ¿no? Como affordances, como se dice en usabilidad, para que el usuario se acerque al artefacto, al objeto, de esa perspectiva, pero nunca... Es algo más... es condicional que no determinista, ¿no? Entonces, al final, quien decide cómo se usa algo es el propio usuario, ¿no? Está el meme típico que se utiliza mucho, ¿no? Que se ve el típico, creo que es como una avenida con césped, ¿no? Donde hay un diseñador, vamos a llamarle diseñador, que ha tratado como de generar un espacio de tránsito para el paseante. Y en cambio el paseante decide, por los motivos que sea, atravesar por la zona del césped, ¿no? Que al final queda desgastada. Pues es eso.
es eso. Entonces el diseñador ha hecho su intento y en este caso pues el usuario ha hecho uso del artefacto, si se permite llamarlo así, en ese sentido, ¿no? En otro sentido distinto. Sí, sin ir más lejos del ejemplo del martillo, uno puede usar el martillo para martillar o podría usar un martillo para matar a alguien, ¿no? Sí, o para construir una obra de arte, o sea, sí. Se puede utilizar para muchas cosas. Sí, lo cual a veces hace pensar a la gente que el diseño es neutro y no lo es. O sea, el diseño tiene una política intrínseca, el diseñador ha pensado unos casos de uso típicos y circunscribe lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, que de nuevo no es determinista, pero sí que condicionan. Entonces, sí. Estamos tratando de definir qué es el diseño y hace un tiempo leía un libro de un filósofo argentino y escritor que se llama Darío Zeta y hablaba del amor, pero yo me traje esa frase al diseño porque decía, preguntar qué es el diseño, en este caso, no es tanto ir en busca de una respuesta como evidenciar lo incompleto de todo discurso que se arrogue la totalidad de la explicación. Entonces, hacer esta pregunta de qué carajo es el diseño es en realidad evidenciar un poco que no existe una única respuesta y por eso estamos haciendo esta serie de capítulos para intentar definirlo, sabiendo que ninguna definición por sí misma es la definición. Entonces te pregunto a vos, ¿todo discurso que intente explicar el diseño es incompleto? Sí, claro, sí, porque eso nos llevaría a un punto muy complicado que es definir qué es la verdad, ¿no? Y eso en temas opinativos es muy complicado si es que se puede decir que eso existe, ¿no? Cuando decías lo de la definición, pensaba también otra cosa, que pensamos siempre en definir las cosas de modo afirmativo y creo que también es muy útil, o a mí me sirve mucho. A veces cuando no sabes cómo definir algo, ayuda mucho empezar a decir qué no es, ¿no? Entonces definir en vía negativa ayuda mucho. Y hay veces que cuando me ha costado definir algo, cuando he estado como descartando todo lo que no es, al final acabas circunscribiendo bastante bien qué es. Entonces, por añadir un poco a la referencia que dabas, que me ha parecido muy, muy buena. ¿Qué no es diseño? Pues por seguir con el discurso que estaba dando, ¿no? Algo que se construye de forma colectiva, no coordinada, para mí estaría fuera de lo que yo entiendo personalmente como diseño. Por ejemplo, estaba leyendo hace unos meses un libro de biología, y entonces hablaba del diseño del cuerpo humano y de hecho el mismo autor, que además era una especie de ensayo de filosofía de la biología, el propio autor decía que utilizaba el concepto diseño de una forma laxa, porque claramente el cuerpo no estaba diseñado como tal, hay un proceso de evolución y de ahí el resultado es cuerpo, pero no hay ningún, a menos que seas creacionista y que creas en Dios, no hay un artífice, un diseñador o diseñadora que está pensando cada cosa, ¿no? Sino que es otro proceso distinto como es el proceso de la evolución. Creo que incluso si creyera alguien que escucha este podcast en Dios, no sabemos cuál es ese proceso, ¿no? Como más apareció o se decidió que haya un hombre en la Tierra. No sé si eso está diseñado, si no sabemos cómo se diseña. Pues no lo sé, no soy experto en este tema de la teología, pero yo creo que no, que hay un poco de casi de aparición espontánea, ¿no? De que no sé si se detalla en algún momento en el caso del cristianismo en la Biblia ese tema, pero yo creo que no, vamos, es lo que te diría, pero... Voy a volver un poquito a lo que estábamos hablando recién. Cuando tratamos de definir qué es el diseño, muchas veces lo tratamos de hacer para explicárselo a otras personas. Y estoy leyendo un libro, lo terminé anoche, que se llama justamente ¿Por qué nadie sabe qué es el diseño? Y una de las razones que daba este autor es que tomamos tantas cosas de otras disciplinas que nadie sabe qué es el diseño porque no tenemos nuestro discurso, sino que recurrimos a la economía, recurrimos a los negocios, al arte, a distintos sectores o disciplinas para definir qué es el diseño. ¿Esa intersección del diseño con otras disciplinas es un arma de doble filo? Yo creo que no, porque, yo al menos soy una persona muy, muy ecléctica y me creo muy poco el concepto de pureza. O sea, ¿qué es puro? O sea, es muy complicado definir también lo que es pureza, ¿no? Porque todo está conectado con todo. Muchas de las disciplinas que luego se han emancipado vienen de la filosofía, ¿no? La física, la biología, o sea, todos los saberes llega un momento que acumulan en una determinada área y se emancipan, ¿no? Y lo que quiero decirte es que nada nace de la nada, ¿no? El ex nihilo yo no me lo creo y
con lo cual siempre estamos tomando prestado cosas de otros lugares, ¿no? Y creo que ocurre no en el diseño, o sea, ocurre en cualquier lado, o sea, ocurre un cineasta no se ha inspirado en su última película solamente de mirar cine, ¿no? Porque incluso, bueno, ¿y qué cine? Porque en el momento que estás, ¿no? O sea, ¿qué género de cine? Porque si estás en otro género ya estás tomando, ya no es puro, entonces, ¿no? El cine western solo tiene que beber del western o tiene que beber de otros cines, ¿no? Y, por supuesto, en el caso del cine, el cine bebe muchísimo de la literatura. La mayoría de grandes películas son adaptaciones o reinterpretaciones de libros. Con lo cual, yo creo que respondiendo a tu pregunta, no resta, es que no puede ser de otro modo. O sea, todo. Y luego que al final nosotros somos como entes como receptivos de todo lo que nos llega y eso no entiende de barreras ni de conocimientos, ¿no? En última instancia, el conocimiento, además, las barreras que distinguen el conocimiento son barreras para mí arbitrarias, que en un determinado momento, en un determinado punto, ¿no? Tienes que poner un corte, pero la realidad es una y es compleja y es. Volviendo un poco a lo que estábamos hablando, ¿no? Pues el biólogo mirará un cuerpo y lo verá de una manera, ¿no? Un cuerpo humano y lo verá de una manera, con sus conocimientos de biología, y el físico verá un cuerpo con otros conocimientos que son los de física, y el químico verá otros que son con los conocimientos de física, y mira, si me apuras, el publicista verá un cuerpo de otra manera, que es el de la publicidad, ¿no? Además, justo ahora estoy viendo Mad Men. Entonces, no, claro, es que no puede ser de otra forma. Para mí es el gran valor o superpoder del diseño eso. Si bien algunos pueden pensar que le resta veracidad, si se quiere, a ese discurso, el que podamos ser puente como disciplina entre disciplinas, siento que muy pocas disciplinas se ponen en ese lugar. La medicina es la medicina y puedo hablar con la tecnología, pero no se posiciona como el puente. Yo podría pensar que el diseño puede ser puente entre la medicina y la tecnología, o puede ser puente que de hecho es desde la construcción de una interfaz hasta cualquier artefacto que construyamos para que se vinculen. Totalmente, sí. De hecho, creo que estaba la definición un poco improvisada que he dado, ¿no? Estaba la idea de orquestar, que creo que es muy del diseño. O sea, el diseño traduce complejidad y lo decodifica en un artefacto. Y muchas veces en eso, mencionabas la tecnología, ¿no? La tecnología está oculta y queda casi en un espacio de invisibilidad. Y eso es el diseño. O sea, el diseño al final es coger complejidad y llevarlo a. Y reducir esa complejidad en un artefacto que se entiende y se puede usar, ¿no? Entonces, claramente, sí. Los diseñadores son traductores. Está bueno. Recién cuando hablabas de los saberes que tomó el diseño quizás desde el principio de los tiempos, en términos de, bueno, hoy el diseño es una disciplina que está extendida en el globo terráqueo. ¿Qué saberes de esos filósofos o ese antiguo principio de la humanidad aparecen en nuestro pensamiento? Claro, ¿qué te voy a decir a mí que me gusta la filosofía, ¿no? y que leo a menudo sobre ella? Es que la filosofía en realidad es todo. O sea, viniendo para aquí, pensaba en alguna pregunta que me puedes hacer, ¿no? Y es que si te interesa un tema y quieres profundizar, siempre acabas en filosofía. Porque al final la filosofía no es más que pensar sobre algo profundamente, ¿no? Entonces, está en todo. O sea, realmente, yo qué sé, incluso cosas que tienen un estatus como tan prestigioso en nuestra sociedad como la ciencia. En realidad, la ciencia se asume, ¿no? O sea, detrás de la ciencia en realidad se está asumiendo una serie de leyes físicas que en último término son leyes ontológicas, metafísicas de cómo es el mundo, ¿no? De cómo es la realidad. Entonces, en realidad, o sea, que queda muy mal decir esto, ¿no? Pocas de filosofía, pero todo es filosofía en el fondo. O sea, todo se puede complejizar tanto como quieras y siempre, cuando piensas sobre algo profundamente, siempre terminas en filosofía, ¿no? A veces se define la filosofía como saber radical en dos términos. Saber radical en el sentido de que se intenta conocer las causas últimas, ¿no? Que eso se encargaría más la parte de la metafísica, pero también saber radical en el sentido de que se trata de dar una explicación global de las cosas, ¿no? Y entonces, cuando te metes un poco en el tema, te das cuenta que en realidad, pues yo qué sé, la biología pues es la disciplina que estudia la vida, ¿no? Pero luego tienes la filosofía de la biología, que es pensar qué es la biología. Entonces, o la medicina. En Argentina tuvisteis un filósofo muy bueno que era Mario Bunge, que hacía filosofía de la medicina.
Entonces pensaba sobre qué es la medicina, que es algo que muchos médicos no se han parado a pensar, ¿no? Todo está muy atravesado por la filosofía porque es ese saber radical del que hablábamos, ¿no? Y lo mismo sucede, el diseño es una disciplina mucho más reciente, ¿no? Con lo cual no ha habido tanto tiempo para generar esa reflexión más de segundo grado, pero bueno, ahora hay algunas personas en España que están trabajando sobre filosofía del diseño, o sea, pensar qué es el diseño, ¿no? Que te citaba fuera de micro, ¿no? Luis Montero, por ejemplo, es un diseñador, bueno, el filósofo publicó hace unos años un libro sobre filosofía del diseño, ¿no? Que creo que se llama El diseño, si cito mal, ya luego corregimos, se llama El diseño de nosotros mismos, ¿no? Y hace esa lectura filosófica del diseño porque se presta a ello, porque el diseño en realidad es parte de nuestra realidad, ¿no? Es esa disciplina que da materialidad al mundo, si lo queremos entender desde la parte física, incluso ahora que se ha desmaterializado el diseño, ¿no? Y que hablamos de diseñar procesos, diseñar negocios, ¿no? Pues también materializa, porque justo, claro, no sí. Es material, pero lo materializa. Mira, eso nos lleva también a un tema muy interesante, ¿no? Que en realidad, en último término, todo es material. Hablábamos, ¿no? El otro día hablábamos de las metáforas, ¿no? Y de por ejemplo, el concepto nube, ¿no? Que está como concepto, ¿no? Yo soy publicista, soy graduado en publicidad, está muy bien enmarcado el concepto, porque te da una sensación que eso está en el aire, que no, que es efímero, ¿no? Pero en realidad el cloud, la nube, es una ficción. O sea, la nube en realidad son cables en el mar que acaban en, no sé, con unos servidores en Nueva Zelanda que gastan no sé cuánto, ¿no? O en el caso de la inteligencia artificial, ¿no? Ahora está muy en auge toda la parte de inteligencia artificial generativa, ¿no? Y de generación de vídeos, imágenes, ¿no? Texto. Pero allí hay en algún lugar, ¿no? Y hay un artículo del medio de The Verge que hacía un artículo muy largo explicando cómo había mucha gente trabajando en distintos lugares deslocalizados etiquetando imágenes, ¿no? Y eso al final luego es inteligencia artificial, ¿no? Es artificial, que no está en ningún lugar, pero eso es mentira. O sea, eso en realidad es una ficción que nos hemos contado y que solo si tienes una mirada un poco crítica, filosófica, al final alguien se pregunta eso, ¿no? Bueno, pero ese cloud, ¿dónde está? ¿Qué es, ¿no? Y entonces llegas a la respuesta, que es que el cloud son servidores en algún lugar del mundo, ¿no? Contaminando horrores y que probablemente Justo. cuando se creó este concepto ni siquiera estaba en cabeza o en boga de todos el hecho de que tenemos un problema con el medio ambiente, y hoy no nos preguntamos cuánto contamina cada búsqueda porque no lo tenemos en la cabeza como filtro. Claro, sí. De hecho, hay mucho estudio en la economía del comportamiento, en behavioral economics, ¿no? De cómo en realidad el dinero es más fácil de gastar cuando es virtual que cuando es físico, ¿no? O sea, cuando tú tienes los billetes en tu mano, tienes como mucha más percepción del gasto. Entonces, a esto ligándolo con lo que decías, claro, pensar que algo es cloud o que está en la nube o que es digital da una sensación como de abundancia en el uso y que no tiene ningún tipo de repercusión, que en realidad es negativo, porque al final lo utilizas sin ningún tipo de mesura, ¿no? Entonces el coche, si coges un coche, tienes muy patente que sale humo del tubo de escape y que estás cogiendo y que estás gastando gasolina, y creo que en general la gente tiene como más percepción de que eso está generando algo en el planeta, ¿no? Total, de hecho uno cuando manda un mail quizás no se da cuenta cuánto está contaminando. Sin ir más lejos, cuando uno se queda sin espacio en Google Drive, no pensás, uy, estoy como contaminando tanto que 15 gigas no me son suficientes. Pensás, voy a hacer el upgrade o eliminar archivos para tener más lugar. Sin pensar en todo lo que implica a nivel sistémico esa decisión que estás teniendo porque no estás informado sobre sus consecuencias. Totalmente, sí. Lo que pasa que creo que es pedirle también, yo soy el primer crítico y que le cuesta informarse, pero es pedir mucho a la gente que sepa que un Gmail está contaminando... Sí. No, Gmail se debería hacer cargo de que eso contamina menos. Claro, o sea, yo ahí estoy un poco en contra en el típico discurso ¿no? del consumidor... responsable. El consumidor no es un consumidor, es una persona. Y la persona tiene hijos, tiene un alquiler, tiene una casa, ¿no? Tiene que fregar cuando llega a las 8 de la noche, ¿sabes? O sea, al consumidor le pedimos, lo convertimos en abstracto con consumidor y parece que de pronto es un Superman o una Superman, ¿no? Para nada, o sea, es una persona con sus debilidades, con sus problemas. Entonces, creo que es muy fácil cargarle de todo
¿no? Como lo usa, pues es el responsable. Y pues lo siento, pero no. O sea, tampoco tiene que... O sea, un consumidor no tiene que ser experto en cloud. Sí, total. Es que entonces ya te tienes que hacer experto de todo lo que usas, ¿no? Le pedimos al consumidor que consuma de manera ética y responsable y no le pedimos a la gran corporación que produzca de manera ética y responsable. Que es la experta y es la que tiene el negocio, ¿no? Entonces, sí, estoy muy de acuerdo ahí. Me da pie perfecto para la siguiente pregunta que tenía en mente, que tiene que ver con reflexionar un poco sobre el presente en el que vivimos. Vivimos en un presente tan inmediato, lo hablábamos recién fuera de micrófono, en el que necesitamos que lo que consumo o en lo que me esfuerzo me dé una recompensa inmediata. Y eso es un artefacto creado por las personas, el sentir que estoy siendo inmediatamente recompensado por las cosas que hago. ¿Cuál es el papel del diseño en el trade-off entre consumo versus bienestar? Entendiendo que en este caso estas prácticas, como por ejemplo recibir un reward en una plataforma, generan un consumo más adictivo y eso es bueno para los negocios, pero no es tan bueno para uno. ¿Puedes poner algún ejemplo más? Porque creo que lo tengo cogido, pero... Subo un post a una red social, inmediatamente espero que me lleguen esos likes, ¿no? Eso hace que yo tenga un comportamiento adictivo de estar en esa plataforma todo el tiempo, tratando de ver si alguien me está likeando mi publicación para sentir que la gente me está validando. Pero en realidad es súper malo. De repente, no sé, yo tengo un límite de 30 minutos de Instagram en mi celular y hay días que no llego. Y hay días que llego y digo, pero siento que ni lo usé. Y al final gastaste 30 minutos de tu día en esa plataforma. Pero podría ser para cualquier cosa, como el reward de un descuento en una plataforma de pagos o cuando subo un nivel en Duolingo. A ver, yo creo que debería haber algún tipo de... O sea, mi sensación es que debería haber algún tipo de regulación. Porque si no, como no hay corte, es una escala constante ¿no? De si yo antes, pues no sé, notificaba 5 veces, ahora puedo notificar 7 y como TikTok notifica 8, soy Instagram y notifico 9, ¿no? O sea, por llevarlo a lo concreto. Entonces, eso es muy complicado de desescalar. Entonces, y al final las empresas están en entorno competitivo. Entonces, en un entorno competitivo, tú no funcionas al margen del resto. O sea, aunque tú seas... Vamos a poner que Instagram es muy buena persona. Vamos a personificarlo. Sí, claro, Instagram, el negocio de Instagram va de publicidad, ¿no? Y sí, principalmente de publicidad, ¿no? Entonces tú al final estás compitiendo con los demás y tú no puedes ser ajeno a eso. Porque entonces, si eres ajeno, puedes hacer la tuya, pero estarás fuera del mercado un poco, ¿no? Con lo cual... Sí, no puedes ser Instagram, Ceteris Paribus, todo lo demás. Claro. Con lo cual tienes que seguir como cierta tendencia de lo que se está haciendo, ¿no? Claro, eso solo lo desescala un regulador que tenga como una posición neutral y que pueda poner un corte para todo el mundo, porque si no es muy complicado, ¿no? Y al final lo que está pasando, como la regulación también son lentas, volvemos otra vez a vertirlo otra vez digamos, a llevar la responsabilidad al, entre comillas, ¿no? Consumidor, que es una persona y que se tiene que autoponer límites. Que yo me ponga el límite. Claro, que es como, al final se habla, ¿no? De autohackearse. Que es como generarse un ambiente menos propicio o restrictivo para que tu yo real sea parecido a tu yo deseado, ¿no? O sea, claro. Porque eso está también otra vez con la economía del comportamiento, ¿no? Con Behavioral Economics, se ve muy claramente cómo lo que nos gustaría hacer no es lo que hacemos, ¿no? O sea, no me gustaría comerme la bolsa de golosinas y sin embargo... abro la bolsa y me como todo el paquete entero porque no sé racionalizarlo, ¿no? Entonces, ser racional realmente no es así. Entonces, bueno, no sé si te he respondido muy bien, pero es un tema que me parece complicado por la gran cantidad de casos que hay y porque eso, rompe un poco la lógica del mercado, ¿no? Entonces, bueno, por ahí iría un poco mi observación. Me surgen dos pensamientos. El primero es que para autoponerme límites tengo que hacer la reflexión de qué quiero para mí y eso no es algo que hacemos con todas las cosas todo el tiempo, todas las personas. Entonces, trasladar esa responsabilidad implica que hay veces que no estoy decidiendo exactamente sobre eso. Y la segunda, más una pregunta de si la regulación es al artefacto o al diseñador. Yo creo que no, al diseñador no. Yo creo que, no sé si al artefacto o a la compañía o al mercado, o sea, no sé dónde pondría el corte, pero desde luego al diseñador no, porque para mí
y esto igual sería como muy largo de desarrollar, pero para mí el diseñador está embebido en un proceso productivo complejo, fragmentado. Entonces es muy complicado, o sea, al final el diseñador último que está poniendo el botón ahí o que está pintando la pantalla, esa persona, hay veces, igual sí, igual es un villano que quiere, pero hay muchas veces que esa persona está ahí de rebote, le ha llegado eso, lo tiene que hacer y su jefe le va a valorar por eso y diseña el botón y punto. Entonces creo que hay que poner como la regulación o la mirada un poquito más arriba. No sé, yo creo que, no sé si artefacto o empresa o sector, no lo sé, pero desde luego llevarlo muy a lo micro creo que aparte que es poco efectivo. Es poco efectivo. Sí, o sea, no, porque en realidad el poner reglas va ligado con la responsabilidad. Entonces el diseñador que pone el botón no es el responsable de todo el artefacto entero, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, diría un poco eso. Sería lo mismo que trasladarle la responsabilidad al consumidor, trasladársela al diseñador. No podemos llegar a la mala praxis desde el diseño, claro, como podría ser un médico, una mala praxis. 100%. Aquí sí que yo aquí trazaría una pequeña diferencia, que es que el diseñador es responsable de su trabajo y tiene que actuar de forma ética, ¿no? Cosa que el consumidor al final es como que compra un bien, ¿no? Y ese bien pues ya le viene dado. Entonces le pedimos que el bien, si él hace mal, que no, creo que es distinto. En el caso del diseñador, creo que es responsable de lo que hace, ¿no? O sea, pero claro, de lo que hace es una parte muy pequeña, de una realidad muy compleja. Y que yo que trabajo con gran organización me doy cuenta que hay decisiones las que yo he influido, pero hay veces que yo no he podido girar el volante de ninguna manera porque venía de arriba, porque ya se habían llegado a acuerdos por otras partes, ¿no? Eso ya digo, se ve mucho en gran organización cuando lo vives de dentro, que hay veces que tú eres parte de eso, pero no sabes cómo mover la aguja, ¿no? En ese sentido. Sí, como que no hay un único accountable por un producto que sale al mercado o por un feature. Al final son equipos que están trabajando por detrás. Hace poco en un panel que hicimos acá en julio, una de las speakers, al preguntar cómo se medía el éxito del diseño, dijo que el éxito se mide a través del éxito del equipo, pues no se puede separar el trabajo del diseño del equipo. Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Como no se puede separar ni para lo bueno ni para lo malo, lo que vamos a medir si es ético o no es más ese resultado, en todo caso, que el trabajo, el proceso de trabajo por sí. Mira, de hecho, hace unas semanas hacía un hilo en Twitter, que ahora está bastante... A mí Twitter me encanta como plataforma. El caso es que sí que es verdad que está pasando un momento complicado. Sí, The Guardian se bajó. Sí, igual tenemos que pasarnos a Blue Sky. No sé si es la plataforma, no lo sé. En cualquier caso, hacía un hilo, porque me parece muy interesante, sobre el concepto de inventor, ¿no? O sea, muchas veces... cuando hacemos historia de los inventos, ponemos una cara y un nombre claramente, ¿no? Pues Edison inventó no sé qué. Entonces, yo, al menos con la realidad que he vivido y lo que he estado todo el tiempo que llevo en el mundo profesional y también leyendo, estudiando, te das cuenta de que en realidad es una ficción también. O sea, no hay... sí, puede haber una cara que represente eso y que al final haya pasado a la historia como la persona que... Pero en realidad, el proceso de innovación es un proceso largo, con idas y venidas, con evoluciones, y al final puede que haya una cara que dé cuenta de esa innovación y que quede como la persona, normalmente es como el responsable, pero precisamente el responsable normalmente no es el que ha estado trabajando en los detalles de la idea, sino probablemente como el habilitador pero no el generador de la idea, ¿sabes? Entonces eso hay mucha gente anónima y no lo digo con un tinte maléfico, simplemente que es la dinámica, la lógica de las organizaciones, ¿no? En ese hilo de Twitter. Al final, claro, yo sacaba a colación una figura que nos estamos encontrando mucho también en Telefónica cuando hacemos innovación, que es la figura de legal. Que es que al final, legal participa en el proceso de innovación decidiendo si eso se puede o no se puede hacer. Entonces, hay veces que cuando el legal te dice eso no se puede hacer por derechos, por lo que sea, eso está influyendo también en la idea final. Entonces, al final, la idea o la innovación última es una especie también de proceso descentralizado donde nadie tiene... Sí, claro que el jefe tiene más poder de decisión sobre la idea que el último peón, digamos. Pero en realidad la idea es como una suerte de resultado final emergente, descentralizado de todo ese proceso, ¿no? Y en el caso de innovación, por ejemplo, tener un buen equipo legal que se arriesgue, que tenga la persona, el jurista o el abogado, si no tiene esa mirada de innovación también, de buscarle las cosquillas a la ley, es que no se puede hacer nada.
Claro. Porque por definición innovar es romper el statu quo, que es romper cómo son las normas. Entonces, las normas son las leyes. Entonces, ahí hay una colisión muy grande. Bueno, me he ido un poco del tema, pero iba un poco por ahí, ¿no? Me parece interesantísimo porque en general pensamos, cuando hablamos de innovación o de procesos de diseño que buscan crear cosas nuevas o distintas a problemas conocidos, pensamos que hay buenos y malos en la película. Personas que son súper creativas, personas que piensan por fuera de la caja y personas que nos vienen a pinchar el globo, como el ilegal. Pero en realidad esa persona es una más del proceso, y si entendemos que lo que va a hacer que lleguemos a esa siguiente mejor versión de lo que estamos construyendo es incorporar esas miradas, al final de cualquier conversación con cualquier amigo que le cuentes cualquier problema te puede venir una asociación, porque lo que hacemos es conectar puntos todo el tiempo. 100%, o sea, muy de acuerdo con eso. Yo creo que creatividad e innovación van muy de la mano, no son lo mismo, pero para innovar tienes que ser creativo, ¿no? Y yo creo que se puede ser creativo en cualquier aspecto. O sea, al final es tener esa mirada genuina, capaz de conectar a puntos aparentemente que no son obvios, ¿no? Tener una mirada a veces inocente. Yo hablo de la mirada desacostumbrada, que es mirar algo como si fuera la primera vez, ¿no? Para mí, innovar es más o ser innovador es más una mentalidad que no algo circunscrito a un sector. Se puede fregar el suelo innovando también. Evidentemente, cuanto más espacio tienes, pues más margen de maniobra tienes, pero desde luego que para mí el innovador es más una persona que tiene una mirada especial más que está en un sitio, ¿no?, concreto. Y en ese sentido, claro, en el hilo ese que te cuento, para mí la persona legal tiene que tener ese mindset innovador, que sea alguien que sea capaz de encontrar como el espacio donde, a partir del cual puede meter en esa idea, ¿no?, y encontrar la viabilidad de eso. Si son más unos lentes para mirar al mundo, muchas veces en este espacio decimos que también la estrategia es un lente para mirar al mundo. No se puede hacer estrategia nada más, sino que tenés que mantener esa mirada estratégica a lo largo de todo un proceso. Y recién definías qué era la innovación, pero también nos pasa a los que trabajamos en innovación que nos cuesta mucho explicar porque hay mucha buzzword alrededor del tema, se habla muchas palabras en inglés, muchas palabras que al final son un poco vacías porque son nuevas. ¿Cómo le explicamos qué es innovar a un escéptico de la innovación? Para mí innovar es introducir una novedad valiosa y que se pueda sostener en una perspectiva amplia. Entonces, innovar en la primera parte, ¿no?, que es que algo sea nuevo, o sea, ya está la propia raíz de la palabra, ¿no? O sea, tienes que aportar una novedad. Esa novedad tiene que ser valiosa, y aquí es verdad que en los últimos años se está redefiniendo qué es el concepto de valioso, porque se hablaba mucho de lo valioso desde la perspectiva antropocéntrica, ¿no?, desde el ser humano, y ahora se está incorporando otras miradas más plurales, ¿no?, también de planeta, de otras especies, etcétera. Pero bueno, nos entendemos, ¿no? Entonces, tiene que ser una novedad, que esa novedad sea valiosa, y luego que sea sostenible, ¿no? Y sostenible en todo, con su acepción más amplia también, sí, económicamente, ¿no?, medioambientalmente, porque si algo que estás haciendo hace mal o no se aguanta, para mí no estaríamos hablando de innovación, estaríamos hablando de otra cosa. Pero sí, diría como... Yo cuando lo explico en clase explico con esos 3 ítems, ¿no? Nuevo, valioso y sostenible, ¿no? Y entonces ahí montas un poco la definición. Entonces, claro, realmente ahí caben muchas cosas. La gente, cuando yo digo que me dedico a la innovación, piensan como en tecnología, o no necesariamente, ¿no? En realidad, en esta definición caben muchas otras cosas, sí, o sea, como procesos, bueno, en fin. Y frente al prejuicio de innovar en empresas muy grandes y burocráticas, ¿cómo se facilita la innovación en un espacio, por ejemplo, como el que estás ahora, en Telefónica? Pues es muy complicado. Incluso aunque yo esté dentro de un departamento que se llama innovación. Porque la organización, constantemente, los modos de hacer organización te están metiendo la trabanqueta para que tú hagas eso. Porque innovar tiene que ver con hacer las cosas de forma distinta, y eso son 2 lógicas que lo explica muy bien Henry Chesbrough cuando habla del dilema de innovador, ¿no? Explotas o exploras. La organización, para ganar dinero, tiene que explotar, ¿vale? Eso es hacer muy bien lo que hace, optimizar, etcétera. Pero al mismo tiempo hay otra parte, creo que sirve mucho pensando como una bicicleta, ¿no?, donde hay 2 ruedas. Las 2 tienen que funcionar, no te puedes esperar de una, ¿no? Porque si tú estás constantemente explotando en el negocio que has montado, el mercado no es estático, sino que es dinámico, cambia, los hábitos cambian, la vida cambia, y es muy posible que dentro de 20 años lo que estés haciendo no te sirva. Entonces, al mismo tiempo tiene que estar la otra rueda, que es la rueda de la exploración,
que es descubrir cosas, de estar descubriendo negocios nuevos, probando, etc. Y son dos mentalidades y dos modos de hacer que son contrapuestos. La paradoja, en realidad, es que las dos tienen que ir, para que una organización funcione bien, las dos tienen que funcionar, ¿no? Si solamente exploras, no hay negocio, porque eso está en el otro lado, ¿no? En el de explotación. Y entonces, la realidad es que todas las organizaciones quieren innovar, pero a la práctica es complicado hacerlo. Entonces siempre yo digo que alguien que se dedica a la innovación sobre todo tiene que ser muy Guatemala, muy persistente, porque aunque todo el mundo, aunque se ha acordado en esa mesa que estamos de acuerdo en que innovar es bueno y que lo vamos a hacer y que nosotros somos personas autorizadas para hacer eso, en realidad los hechos contradicen ese apriorismo, ¿sabes? Porque como digo, normalmente en la dirección de las empresas, sobre todo, está más un perfil de explotación, que es al final pues, ganar dinero, hacer las cosas muy bien, optimización, etcétera, ¿no? Y claro, ¿cómo concilias optimizar con hacer cosas para equivocarte? Parecen lógicas contrapuestas. El caso es que tienes que tener tienes que tener esta flexibilidad para entender que las dos cosas se tienen que dar al mismo tiempo y que tienes que tener esa flexibilidad para, en un momento determinado, entender que cuando estás explotando, equivocarse es algo malo, podríamos decir, pero cuando estás explorando, equivocarse es bueno. Entonces, es muy complicado, Entonces, se han probado muchas cosas. De las cosas que, en principio, mejor funcionan es crear una unidad independiente de la organización, que tenga potestad para independencia, que esté emancipada de la organización, porque eso les permite trabajar fuera del radar y de los criterios y de los modos de hacer de la organización, digamos, más desde la parte de explotación, ¿no? Claro, es como tener dos sombreros distintos, no yo ir cambiándome el mismo un sombrero y el otro, sino dos personas con dos sombreros diferentes. Sí. Y digo eso porque al día a día los recursos siempre son escasos. Entonces, cuando son escasos los recursos es muy fácil la innovación nunca es urgente. Es importante. Y lo urgente es enemigo de lo necesario. Claro, no es nunca urgente, con lo cual es muy tentador, ¿no? Si lo personificamos en que aquí hay 8 personas sentadas, 10 personas sentadas, 8 se dedican a la explotación y 2 se dedican a la innovación, si tenemos mucho trabajo, es muy fácil de esas 2 personas. Oye, tenemos que trabajar más, no estamos llegando, dejad de explorar, vamos a empezar a explotar porque vamos muy mal. Y eso es muy perjuicioso en el largo plazo, porque esas 2 personas es de vital importancia, literalmente de vital importancia para la empresa que esas 2 personas estén haciendo otra cosa. Digo 2, pueden ser 4, aquí a sí, cada vamos uno... a caer más rápido. Que cada uno le ponga el corte donde quiera, pero entonces eso lo explica muy bien Clayton Christensen. Esta idea de explotar y explorar siento que se puede casi aplicar a cualquier ámbito de la vida, ¿no? Como uno como persona, ¿cuánto le dedicas a explotar lo que sabes hacer versus explorar y conocer cosas nuevas? 100%. Para mí lo de explotar y explorar es lo que llaman ahora muchos, ¿no? Es un modelo mental. Es una manera, es un filtro, son unas gafas que te ayudan a entender la realidad de un modo muy operativo, ¿no? Entonces, sí, lo puedes pensar así en cualquier aspecto de tu vida, que al mismo tiempo que tienes que ir rindiendo, ¿no? Y sacando provecho, al mismo tiempo tienes que pensar en lo siguiente, explorando, descubriendo, porque eso te ayudará luego a esa parte más productiva, ¿no? Entonces, totalmente, es que aplica a cualquier cosa, ¿eh? ¿Y se puede innovar bottom-up? O sea, si soy el último eslabón de una cadena, ¿puedo fomentar una cultura de innovación o sí depende de que quienes están al mando pongan esas reglas de juego? Sí, mira, yo vengo... antiguamente había trabajado en una organización, en una consultora de Open Innovation y justamente uno de nuestros mantras era que cuando la organización está suficientemente madura culturalmente, la innovación surge de forma espontánea. Entonces, eso, claro, evidentemente es un ideal, ¿no? Pero sí, yo creo claramente en eso. Entonces, cuando la cultura está, la innovación sucede de forma autónoma, es descentralizada y porque la persona o las personas encuentran formas, vehículos para dar cabida a esas ocurrencias que han tenido, ¿no? Y eso, bueno, es una quimera para muchas empresas, pero sí, yo creo en eso. Si pensamos que el proceso de innovación o la innovación se da después de un proceso que quizás empieza con una investigación y en algún momento se transforma, ¿qué sucede desde ese primer insight hasta que podamos decir innovamos?
Pues mira, yo aquí me ha venido muy a la mente una imagen, que es la de, no sé si has visto, creo que le llaman el squiggle de diseño, que es cuando hay muchísimas maneras de representar el proceso de diseño, pero hay una que a mí me gusta especialmente, que es casi como una especie de garabato, ¿no? Donde hay mucha incertidumbre y al final es como una especie de línea recta, ¿no? E incluso da para atrás, va para adelante. Entonces, creo que representa muy bien como creo que es el proceso de innovación. Es caótico, son idas y venidas, son tiempos variables. Al final juegas con el ritmo organizativo, pero el ritmo organizativo no lo decide la organización, lo decides también su entorno. Entonces, lo decide también la dirección, lo decide también el área que está trabajando en eso, ¿no? Entonces, me cuesta mucho como tratar de parametrizar o de generar como una especie de plantilla de cómo es ese proceso de innovación. Podríamos llegar como a encontrar grandes fases, ¿no? Pero no hay una receta. No, para nada. De hecho, para mí hay mucha intuición, o sea, hay mucha intuición. Ojo, que también hay cosas que están muy marcadas y que hay que hacer de una determinada manera, con un rigor y que es más científico, digamos. Pero hay mucha intuición y es un proceso muy, muy caótico, por lo que te decía antes, formado por muchas personas que dan aportaciones, que eso a veces no sabes muy bien quién lo lleva. A veces se acelera porque hace un movimiento en la competencia o han cambiado los derechos de algo y eso te permite apretar mucho ahí. Sí, o en el caso, por ejemplo, de Telefónica, que somos una empresa gigante, ¿no? de más de 120.000 personas, que además luego hay operadoras en cada país. Hay veces que hay cosas que se han acelerado mucho porque nosotros construimos productos globales y luego esos productos globales se declinan en el país, en la operadora, que luego... Se localizan. Claro, pero el producto lo construimos globalmente, ¿no? Con lo cual hay veces que una petición de un país con un cambio de legislación, me lo estoy inventando, de Perú, hace que de pronto nuestro equipo tenga que acelerar de una determinada manera o incluso a nivel legislativo, como es Perú, hace que, como lo lanzamos en Perú, me lo estoy inventando, tengamos que hacerlo de una determinada manera. Entonces, por eso es caótico, porque estás todo el tiempo navegando en un mar de incertidumbre, ¿no? Y casi que tienes que decidir cuál es la siguiente jugada. Más que cómo ejecutamos el plan maestro de las 50 jugadas para innovar. Creo que de hecho no hay manera de saber si de un insight vamos a poder llegar a algo que genere valor, o un nuevo proceso, un nuevo producto, un nuevo artefacto, sino que en el momento estamos explorando y si llegamos, y si no llegamos, servirá de información para otro proceso. Totalmente. O sea, con lo del insight, lo que sí que es cierto es que... yo defino insight como hallazgo de valor, ¿vale? Tiene muchas también de estas palabras, de estas buzzwords que tienen mil significados. Yo vengo de publicidad y en publicidad el insight es una cosa, en innovación es otra. Y de hecho la palabra insight, haciendo un poco de arqueología del término, deriva de la psicología, ¿no? Que es cuando tienes un nuevo entendimiento sobre una realidad, ¿no? O sea, de pronto, ¿sabes? Como que puedes tener un problema y de pronto, yo sé, sales a correr y lo ves con otra prisma, eso es un insight, ¿no? Bueno, en psicología. En publicidad es otra cosa. Entonces, yo al final, mi definición de insight es hallazgo de valor. Son como unidades de valor que tú de eso le puedes dar uso. Entonces, es verdad que sí que, con lo que contaba, ¿no? que las ideas dan muchas vueltas y los proyectos de innovación dan mucha vuelta, pero al final siempre te puedes apalancar o hacer uso. Son como pequeños activos que tú puedes utilizar a tu favor. Y el insight está además muy estrictamente ligado a lo humano. Al final la tecnología o el diseño al final están siendo usados por humanos, con lo cual son como palancas que te permiten traccionar mucho y que luego lo puedes utilizar de una manera u otra, ¿no? Entonces siempre sirven los insights, siempre. Otra cosa es que al final la idea toma otro cariz que el que se pensaba inicialmente, ¿no? Pero vamos, yo creo que nunca sobran como hallazgos de valor sobre las personas. Me encanta pensar el insight como átomo que luego puede formar parte de distintas creaciones, artefactos, procesos, etcétera, porque en realidad muchas veces cuando uno investiga en un contexto de un proceso, un proyecto, etcétera, lo hace con el fin de ese proyecto per se. Y en organizaciones que todavía no tienen tan asentados esta idea de investigar para aprender, para mejorar en general, casi como termino esta investigación y guardo todo esto porque no me sirve para nada más. Y al final es conocimiento sobre el mundo, sobre cómo funciona mi producto en este plano. Totalmente. De hecho, vengo ahora de Madrid, que tenemos un laboratorio para hacer investigación con usuarios. Estuve el jueves y el viernes.
Pero bueno, iba a contar un caso de otra investigación que hicimos el año pasado y claro, íbamos con la idea de validar si el proyecto de innovación que estamos pensando tenía sentido con usuarios relacionado con vídeos cortos. Claro, pero cuando cuando investigas con personas, tú puedes, de nuevo, puedes enfocar la investigación a llevarla hacia un determinado lugar para que, digamos, las personas o la interacción con las personas te lleve a determinados resultados, ¿no? Pero eso siempre está abierto a que sucedan otras cosas, ya esa serendipia, ¿no? De que de pronto descubras algo que que es un hallazgo casual, pero que es de gran valor, ¿no? Y en ese caso concreto, nosotros íbamos con la idea muy de ver si el producto que estábamos pensando tenía sentido y relevancia para ese usuario. Descubrimos, o nos fue de gran inspiración para descubrir otras posibles ideas de otros productos derivados simplemente alrededor de ese tema. O descubrimos que en este caso era una característica que queríamos añadir dentro de la plataforma. Descubrimos que en realidad el usuario se lo estaba imaginando omnipresente en toda la plataforma. Nosotros lo imaginamos solamente en un lugar y de pronto, naturalmente, la gente se lo imaginaba en todos los lugares de la plataforma, en lugar de circunscrito a un lugar, ¿no? Y claro, eso no se puede desperdiciar, ¿no? Y como investigador, yo siempre estoy... Aquí hay muchas escuelas, ¿no? Pero yo estoy muy abierto casi a lo que teníamos sobre el papel. Hemos descubierto algo interesante, vamos a desplazarnos, porque estoy intuyendo que ahí hay una pequeña pepita de oro. Voy a ver cuánto de grande es eso, ¿no? Porque igual hay, no sé, kilos y kilos de oro. Entonces, creo que también es interesante... Me voy un poco de la pregunta, pero creo que es interesante seguir esa intuición cuando ves que puede atisba algo que es brillante, ir hacia allí, ¿no? A veces te equivocas, claro, obviamente ahí y depende también de un poco de suerte, intuición, etcétera, pero sí, claro, y de eso nos ha pasado muchas veces de ir con una idea y de qué esperamos encontrar y luego te encuentras algo que ni esperabas y con eso juegas, ¿no? Sí, sobre todo porque si al final no encontrás oro, descubriste que no había oro ahí, ¿no? No es que es un fracaso, sino que es también un aprendizaje, quizás medio poético. Pero... No, eso es. De hecho, casi que cerramos lo que hablábamos antes de cuando decíamos que se puede definir también desde lo que no es. Entonces volvemos a ese concepto de la vía negativa, ¿no? Que claro, evidentemente... Vamos a generar como una imagen mental de si hay 5 caminos, la investigación puede ser descubrir el camino por el que hay que ir, pero en realidad hay 5 caminos. También hay otra variante de eso que en realidad es descubrir que hay 3 que no son. Y eso tiene valor por sí mismo, porque en la siguiente... Es verdad que tú esperabas, después de la investigación, descubrir el camino, pero no está mal que después de la investigación sepas que tienes 50% ya solo, y que solo de esos 5 hay 3 que están cerrados y solo te quedan 2, ¿no? Vamos a pasar a nuestro ping pong de preguntas y respuestas para cerrar este episodio. La primera, quería traer un poco tu entrega de Mueve la Aguja, que para quienes nos están escuchando es un newsletter que no promete ninguna periodicidad, pero hace pensar cada vez que genera alguna entrega. Y la primera pregunta es: ¿qué cosas mueven la aguja? Hostia, es pregunta complicada, ¿eh? ¿Qué cosas mueve la aguja? Por ejemplo, yo creo que una cosa muy... No sé si te contesto en la línea que esperabas, pero yo creo que, por ejemplo, mueve la aguja los rituales, los procesos, que es algo que para mí es muy poderoso porque el ritual, más que proceso, ritual, que es un proceso, queda invisibilizado y hace que pasen cosas sin que te des cuenta, ¿no? Entonces, como en realidad la innovación tiene mucho que ver con cultura, yo creo que es muy importante trabajar y diseñar el ritual. Y los rituales hace que la gente se mueva, que cambie, que modifique su mentalidad sobre algo. Y de nuevo, lo interesante es que parece que pase casi de forma invisible, ¿no? Entonces, pues es lo primero que se me ha ocurrido, que mueve la aguja. Yo diría que el mejor diseño es el que no se ve, en contra del arte o el ego que busca que reconozcamos a ese inventor. Tiene más que ver con eso que está invisible, pero si no está, sabes que falta. ¿Cuál es el mayor mito sobre la innovación? La iluminación. O sea, como que alguien se ha iluminado y precisamente por lo que decía, ojo, o sea, el momento eureka es muy importante y existe, nos pasa a todos constantemente, no en innovación, sino en general en la vida, pero innovar no es tener momentos eureka. Llega después de un proceso. Ahí, por el camino hay momentos eureka, pero o sea, pensar que innovar tienes un momento eureka y ahí innovas, eso no existe. Sí. Entonces, esto me pasa con muchos amigos, ¿no? De que tienen la gran idea. Y yo digo, tío, pero la idea no va de nada. De hecho, es un apriorismo. Tú no tienes ni idea de la dificultad que tiene llevar eso a cabo. El síndrome de Kruger, ¿no? Sí. Entonces,
Sí, diría eso. ¿Cuál crees que es el mejor y el peor invento de la humanidad? El mejor, diría los libros. Porque, o sea, bueno, es que creo que se responde por sí mismo. Y el peor invento de la humanidad, pues el concepto de guerra. Aunque desgraciadamente parece que es necesario, pero a mí me produce horror. O sea, ahora que tenemos varios conflictos presentes y que están sucediendo ahora mismo, claro, a mí desnaturalizando eso y mirándolo como de forma desacostumbrada, como decíamos antes, claro, yo no entiendo que una persona de pronto se vaya y se ponga como mano de obra a morir. O sea, eso es como algo muy raro, que dejes todo lo que quieres y que seas un objeto, que seas, eso, sí, fuerza de trabajo y que seas un instrumento, eso me parece atroz. ¿Algún libro que recomiendas? Creo que te va a costar elegir solo uno. Sí, me cuesta mucho elegir porque leo mucho y de forma como además muy caótica y soy muy ecléctico en las lecturas. Un libro que a mí me ha cambiado mucho, que tiene poco que ver con diseño en principio, que es Teoría General de la Basura, de Agustín Fernández Mayo, que es uno de mis autores, uno de mis ensayistas de cabecera. O sea, él es un genio. Él es físico de profesión, pero luego es ensayista, narrador y poeta. Y tiene para mí es su gran obra, que es Teoría General de la Basura, donde él intenta hacer esto es una especie de tributo a Teoría General de los Sistemas, y entonces él genera es un libro que es casi imposible de definir porque habla de apropiacionismo, complejidad, sistemas, arte, lo mezcla todo, lo consigue como sí, hilvanar, y entonces él, bueno, genera una teoría de la complejidad, explicando al final que es muy complicado definir este libro, la verdad. Lo vamos a tener que leer para ver si es denso, hay mucha filosofía. A mí una cosa que me gusta mucho de Mayo es que, no sé si yo antes o después de leer también a Mayo, él cree muy poco en las disciplinas. Al final las cosas son y entonces él coge, ¿no? te está explicando la apropiación del flamenco de Rosalía con un modelo físico. Y porque al final es la misma realidad. Sé que ahora suena muy forzado lo que estoy diciendo, pero la realidad es la misma. Entonces, a mí es un libro que la verdad que me cambió mucho la manera de entender la realidad en un sentido abstracto. Y sí, y luego es un libro que creo que si lo sabes filtrar bien y llevártelo a tu campo, habla mucho de innovación de forma implícita. Él básicamente lo que dice es que en realidad no dice innovación como tal, pero dice que en realidad la creatividad o la innovación está en en apropiarte de aquellos artefactos. O sea, por ejemplo, de las novelas de caballería, el Quijote coge la basura de las novelas. O sea, el Quijote coge porque, claro, coger lo obvio, lo bueno de las novelas de caballerías. Es hacer un libro más. Bueno, es que claro, y no hay innovación de ningún tipo. Entonces, la clave está en saber mirar aquello que la gente desperdicia. Entonces, es un libro que a mí que, la verdad, no sé, igual son 500 páginas, pero a mí es un libro de los que, bueno, me ha cambiado y a todo el mundo que lo he recomendado me ha dicho que es de lo mejor que ha leído nunca. Sin presión. Sin presión. Pero como digo, y hago el disclaimer, café para muy cafeteros. Bien. ¿Qué desafío te gustaría resolver en algún momento de tu vida? Pues mira, puesto a soñar, me gusta mucho el urbanismo. O sea, que es un tema que yo no tengo nada que ver. Yo estudié publicidad, me he dedicado a la innovación más en empresas, pero me parece que los espacios físicos grandes, al final, a partir de ahí se construye todo. Entonces, no sé, supongo que algún proyecto... Estoy aquí soñando, pero cosas relacionadas con urbanismo, con arquitectura, en algún momento de mi carrera me gustaría hacer, porque creo que eso sí que creo que mueve mucho la aguja. Son complejos. Muy complejos, muy complejos. ¿Tenés alguna frase de cabecera? Pues mira, no. O sea, soy muy de aforismos y ahora me costará pensar en una. Te diré una que me marcó mucho. Leí este año un libro de literatura de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, que es también también te gusta el tema, pero también de lo mejor que he leído, y decía que la felicidad es el deseo de repetir.
y pensé, no está mal. ¿No? Cuando estás muy feliz, es porque estás haciendo algo normalmente y eso quieres que se prolongue en el tiempo, ¿no? Entonces, creo que con esa frase, si la entiendes bien, tienes mucho ganado de cómo vivir una vida feliz, ¿no? Como pensar en cosas que te gustan que se repitan. Gracias, Charo. Si te gustó lo que escuchaste y no querés perderte ningún capítulo, si querés explorar y entender el potencial del diseño con nosotros, te invito a que nos sigas en nuestro Instagram en @ladiseñería para no perderte las entregas de qué carajo es el diseño todos los meses.